Su intelecto era una especie de máquina que transformaba lo que veía en leyes generales de la naturaleza. Iba camino de ser ministro de la Iglesia, pero en vez de eso, formuló una teoría que habría de asestar un tremendo golpe a la religión. El gran biólogo y taxónomo Charles Darwin escribió: «No hay nada peor que la ociosidad». Charles Darwin, el hombre que formuló la teoría del origen de las especies, nació el 12 de febrero del año 1809 en la localidad inglesa de Shrewsbury. Su madre pertenecía a una familia acomodada, propietaria de la famosa fábrica de porcelana Westwood. Darwin apenas contaba 8 años cuando se quedó huérfano de madre. Su abuelo paterno fue un célebre médico botánico y poeta. Tras la muerte de su esposa, el padre de Charles, que también era médico, se entregó a la educación de su hijo, que creció siendo un niño bastante mediocre. Su progenitor incluso le dijo una vez: «Solo piensas en cazar, en perros y en perseguir ratas. Eres la vergüenza de nuestra familia». Siguiendo la tradición familiar, Charles se matriculó en la Universidad de Edimburgo para estudiar medicina, pero el joven, después de ver 2 operaciones de cirugía en vivo, perdió todo interés por la medicina. También desperdició los 3 años que pasó en la Facultad de Teología de Cambridge. Darwin aún no tenía claro qué quería hacer. Sin embargo, al llegar el otoño del año 1831, Charles recibió una invitación para embarcarse como naturalista en una expedición científica. El 27 de diciembre del año 1831, Charles Darwin zarpó de la costa de Inglaterra en el Beagle. Recalaron en Tenerife, Cabo Verde, Brasil, Argentina y Uruguay, y también en Tierra del Fuego y Tasmania. Durante los 5 años que duró la travesía alrededor del mundo, el irreflexivo joven se transformó en un entusiasta investigador. Al adentrarse en la selva sudamericana, Charles Darwin advirtió que la forma de las plantas y los animales iba modificándose lentamente, y en las Islas Galápagos, al ver las diferencias que presentaban los ejemplares de una misma especie en cada una de las islas del archipiélago, llegó a la conclusión de que esos cambios se debían al transcurso del tiempo. Darwin se convencía cada vez más de que los cambios producidos en una especie no eran obra de Dios, sino que eran el resultado de un proceso continuo de transformación en sucesivas generaciones, o lo que es lo mismo, evolución. El 2 de octubre del año 1836, el Beagle, el bergantín en el que Charles Darwin había navegado durante 5 años, regresó a las costas inglesas. Darwin se estableció en Londres, empezó a leer libros de la Sociedad Geológica y publicó Diario del viaje de un naturalista alrededor del mundo a bordo del Beagle. A los 30 años, Darwin se casó con su prima Emma Westwood, hija de un hermano de su madre. Charles escribió sobre su esposa: «Es mi mayor alegría». De repente, los problemas de salud de Darwin enturbiaron la feliz vida familiar. Cualquier acontecimiento, aunque no fuese relevante, le provocaba ansiedad, insomnio y molestias cardíacas. Para recuperar la salud y poder sumergirse de lleno en sus investigaciones, Darwin se instaló en una casa de campo en Down, una pequeña ciudad próxima a Londres, y se negó a recibir visitas de sus amistades, pero gracias a eso pudo continuar su obra científica. Darwin dedicó más de 20 años a esa monumental tarea, y solo un artículo publicado por el joven científico Alfred Russel Wallace le animó a seguir adelante. Darwin, acuciado por el miedo a perder la primacía, redacta un breve compendio de su trabajo sobre el proceso de evolución biológica. El 24 de noviembre del año 1859 se publicó su obra El origen de las especies por medio de la selección natural, o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida.
Darwin reconoció que ese libro había sido la obra más importante de su vida. El científico demostró que las fuerzas motrices de la evolución eran la selección natural y la diversidad. El siguiente libro de Darwin, El origen del hombre y la selección en relación al sexo, fue un auténtico escándalo. En él, Darwin no planteaba una mera semejanza fortuita entre el hombre y el mono, establecía una relación entre ellos. A mediados del siglo XIX, esa idea cayó como una bomba en la sociedad. La teoría de Darwin refutaba el origen divino del ser humano. Algunos sectores criticaron a Charles Darwin y otros le aplaudieron, pero el científico no salió de su aislamiento. Se mostraba indiferente ante sus logros. Extraviaba sus títulos y credenciales y tenía que preguntar a sus amistades si pertenecía a tal o cual academia. Durante toda su vida, Darwin le agradeció a su esposa Emma el haber soportado sus achaques, sus dolores y sus quejas constantes con la mayor paciencia, y decía de ella que era su luz alentadora. Emma le dio 10 hijos, 3 de los cuales murieron a una edad muy temprana. Pero poco a poco, la enfermedad fue minando las fuerzas del científico. En el año 1882, a los 73 años de edad, falleció Charles Darwin. Fue enterrado en la abadía de Westminster en Londres. En su lápida reza una inscripción: Charles Darwin, autor del origen de las especies y otras obras sobre ciencia natural.